Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron el riesgo y la protección a la salud, así como su contribución al fomento, mantenimiento y recuperación de la salud personal, familiar y comunitaria. Hoy comenzamos el estudio de los contenidos relacionados con la medición del riesgo, que resultan imprescindibles para la aplicación del enfoque de riesgo en la atención integral a la salud. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán interpretar el valor del riesgo absoluto, el relativo y el atribuible, en la medición del riesgo a nivel comunitario, así como analizar los usos del enfoque de riesgo para las acciones de salud que realizan en la atención primaria. La necesidad de medir es evidente en la mayoría de las actividades humanas. Se define como medición al procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable o a un conjunto de valores. La medición expresa numéricamente una magnitud. Es el resultado del conteo de la frecuencia con que ocurre un evento de carácter natural o social, pero más frecuentemente se relaciona con la comparación de una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la primera contiene la segunda también. Vista de esta manera, se desarrolla a través de la comparación con patrones preestablecidos, los cuales deben ser estables, reproducibles, conocidos y aceptados. El riesgo, como ya es conocido por ustedes, refleja la probabilidad de que se produzca de un efecto o daño a la salud dentro de un periodo establecido, por lo que el mismo puede ser medido. Las mediciones del riesgo están dirigidas a determinar el efecto del factor de riesgo en la ocurrencia de la enfermedad y al impacto que tendría la reducción del factor de riesgo en la población. Para calcular el riesgo de que una exposición dé lugar a un efecto sobre la salud, se realiza un proceso de comparación de frecuencias con la que se presenta la enfermedad. Existen diferentes formas de medición del riesgo, las cuales son medidas de frecuencia, de asociación, las de impacto potencial, y se corresponden respectivamente con el riesgo absoluto, el riesgo relativo y el riesgo atribuible. El riesgo absoluto es una medida de la magnitud de un problema de salud causado por la exposición a un factor de riesgo. Mide la incidencia de la enfermedad u otro evento de interés en la población o en un grupo poblacional, es decir, cuantifica la probabilidad de experimentar dicha enfermedad o evento en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, se desea calcular el riesgo absoluto del cáncer de pulmón en el grupo de fumadores de una comunidad en el año 2007. Se necesitaría conocer el número de casos nuevos de cáncer de pulmón para ese año y el total de fumadores de esa población. Para el cálculo, se dividirá el número de casos nuevos de cáncer de pulmón entre el total de población fumadora en la comunidad en ese año. Pasaremos ahora a los métodos estadísticos básicos que ayudan a los equipos de salud a establecer la presencia de una asociación entre la exposición a un factor de riesgo y la ocurrencia de enfermedad en la población. En epidemiología, la aplicación del término asociación siempre implica la intención de establecer una relación causa-efecto entre una exposición y una enfermedad o evento a la salud. Pero es importante que tengan en cuenta que la presencia de una asociación estadística no necesariamente implica una relación causal. Por ejemplo, el hábito de fumar es un factor de riesgo que se asocia al cáncer de pulmón, pero esta asociación no implica una relación causal directa. En los estudios epidemiológicos, es de interés comparar la ocurrencia de una enfermedad entre un grupo expuesto a un factor considerado de riesgo respecto a otro no expuesto.
para lo cual se emplea el riesgo relativo. Se entiende por riesgo relativo a la razón entre el riesgo de sufrir un daño a la salud entre las personas expuestas al riesgo y el riesgo de sufrir daño entre las no expuestas al mismo factor de riesgo. El mismo responde a la pregunta: ¿cuántas veces es más probable que los expuestos al factor sufran el daño en relación con los no expuestos? La medición de este riesgo es un indicador de la fuerza de asociación entre la exposición al factor y el daño o enfermedad. El riesgo relativo se obtiene a partir de los estudios analíticos de cohorte que permiten calcular la incidencia de la enfermedad en dos grupos. Uno expuesto a un determinado factor que se sospecha de riesgo y otro no expuesto al factor, y se observa el desarrollo posterior de la enfermedad en ambos grupos durante un tiempo de seguimiento. Si los resultados de esta observación se llevan a una tabla de 2×2, se tendría que: A serían las personas expuestas al factor de riesgo que durante el seguimiento desarrollaron la enfermedad. B serían las personas expuestas al factor de riesgo que durante el seguimiento no desarrollaron la enfermedad. C serían las personas no expuestas al factor de riesgo que durante el seguimiento desarrollaron la enfermedad. Y D serían las que no estaban expuestas al factor de riesgo que durante el seguimiento no desarrollaron la enfermedad. El riesgo relativo es una razón de incidencias, o sea, el cociente entre la incidencia de enfermedad en los expuestos y la incidencia en los no expuestos al supuesto factor de riesgo. Si el valor del riesgo relativo es igual a 1, se interpreta como la ausencia de asociación entre la exposición o el factor de riesgo y la enfermedad, es decir, el riesgo de enfermar es similar en el grupo de los expuestos al factor y en los no expuestos, mientras que un riesgo relativo mayor que 1 indica mayor riesgo de la enfermedad en los expuestos, es decir, la exposición está asociada a la enfermedad y constituye un factor de riesgo. Por otro lado, si el riesgo relativo es menor que 1, indica que la incidencia en los expuestos es menor que la de los no expuestos, es decir, que el factor que se suponía asociado a un daño es realmente un factor de protección, porque disminuye la probabilidad de padecer la enfermedad en el grupo expuesto. Resumiendo, el valor del riesgo relativo indica la fuerza de asociación causal entre el factor de riesgo y la enfermedad. Veamos un ejemplo. En una población determinada se quiere estudiar la relación causal entre cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. Se seleccionaron en la población a dos grupos de individuos que no sufrían cardiopatía isquémica. En uno de ellos se agruparon los portadores de hipertensión arterial y en el otro los que no la padecían. Se realizó un seguimiento de estos grupos durante 5 años. Los resultados de este estudio se presentan en la tabla que se muestra en la imagen. Como pueden apreciar, de un total de población de 1.112 pacientes, 22 tenían hipertensión en el momento de inicio del estudio, es decir, estaban expuestos, y 1.090 de ellos no la tenían, no estaban expuestos. A los 5 años, 12 de los expuestos y 206 de los no expuestos habían desarrollado cardiopatía isquémica. Al calcular el riesgo absoluto de enfermar por cardiopatía isquémica, entre quienes tienen hipertensión arterial, se obtiene que es de 545,5 por 1.000 expuestos. Este resultado expresa la incidencia de cardiopatía isquémica en los hipertensos. Por otra parte, el riesgo absoluto de enfermar con cardiopatía isquémica entre quienes no tienen hipertensión arterial es de 189 por 1.000 no expuestos, es decir, la incidencia de la enfermedad en los no hipertensos es de 189 por 1.000.
Para calcular el riesgo relativo, se divide la incidencia en expuestos entre la incidencia en los no expuestos. El valor que se obtiene de esta división es 2,89, lo que significa que los individuos hipertensos tienen aproximadamente 3 veces más riesgo de enfermar con cardiopatía isquémica que los que no lo son, por lo que se puede afirmar que la hipertensión arterial está asociada a la cardiopatía isquémica en esta población. Otra forma de medir la asociación entre un factor y la enfermedad es a partir de personas que ya presentan la enfermedad. En estos casos, se aplican los estudios de casos y controles, donde se compara la historia de exposición de los enfermos con la de un grupo de sujetos similares pero sanos, al que se le denomina grupo control o testigo, y se utiliza como medida de riesgo la odds ratio, también denominada razón de posibilidades o razón de productos cruzados, la cual es análoga al riesgo relativo y se utiliza cuando las enfermedades son de baja frecuencia en la población, como por ejemplo en las neoplasias. El odds ratio es el resultado del cociente entre los casos expuestos al factor por los controles no expuestos al factor, entre los controles no expuestos al factor por los casos no expuestos al factor. Para comprender mejor los componentes de esta medición, observe la tabla de 2×2 que aparece en la imagen, donde A son los casos, es decir, los enfermos que estuvieron expuestos al factor de riesgo. B, los controles, es decir, los no enfermos que estuvieron expuestos al factor de riesgo. C, los casos, es decir, los enfermos que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Y D, los controles, es decir, los no enfermos que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Su interpretación es similar a la del riesgo relativo. Si el valor del odds ratio es igual a 1, se interpreta como la ausencia de asociación entre la exposición al factor y la enfermedad. Es decir, el riesgo de enfermar es similar en el grupo de los expuestos al factor y en los no expuestos. Mientras que un odds ratio mayor que 1 indica mayor riesgo de la enfermedad en los expuestos al factor, es decir, la exposición está asociada a la enfermedad y es un factor de riesgo. Por lo que el valor del odds ratio también indica la fuerza de asociación causal entre el factor y la enfermedad. Por ejemplo, los resultados obtenidos en un estudio retrospectivo para conocer la relación entre el cáncer de pulmón y la exposición al silicio entre los trabajadores de una compañía dedicada a la extracción del mineral, reflejaron los siguientes resultados que se resumen en la tabla que se muestra en la imagen. Se puede observar que 38 trabajadores padecían de cáncer de pulmón, los que conformaron el grupo de los casos, y se compararon con un grupo de control formado por 81 personas sin cáncer de pulmón. Dentro de los casos, 12 estaban expuestos y 26 no lo estaban. Entre los controles, 6 estaban expuestos al factor y 75 de ellos no estaban expuestos. Al calcular la razón de productos cruzados, se obtiene un valor de 5,76, lo que significa que los trabajadores expuestos tienen un riesgo casi 6 veces mayor de tener cáncer de pulmón que los no expuestos al silicio. Pasaremos ahora al estudio del riesgo atribuible, medida de impacto que consiste en restar a la incidencia de los expuestos la incidencia de los no expuestos. Mide la parte del riesgo que puede ser atribuida al factor que se estudia, es decir, el probable impacto del factor en la incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, si en el estudio dirigido a la búsqueda de asociación entre cardiopatía isquémica e hipertensión arterial expuesto con anterioridad, se desea conocer el impacto potencial de la hipertensión arterial, se procede a calcular la diferencia de la incidencia de cardiopatía en los hipertensos
menos la incidencia en los no hipertensos, obteniendo un valor de riesgo atribuible aproximadamente de 357 por cada 1000, lo que significa que se podrían evitar 357 casos de cardiopatía isquémica si se controlara la hipertensión arterial. Otra de las medidas de impacto potencial es el riesgo atribuible porcentual, que indica la importancia que tendría en la reducción de la incidencia de la enfermedad en los expuestos, la reducción o el control del factor de riesgo identificado. También se puede calcular como indicador de impacto el riesgo atribuible en la población, para lo que se necesitaría información sobre el riesgo absoluto para toda la población. El cálculo de las medidas de impacto potencial no tiene utilidad en factores con poca posibilidad de modificación, aunque se asocien estadísticamente. A estos factores no modificables se les denomina también marcadores de riesgo y se definen como las características personales o del medio ambiente que no es posible modificar y contribuyen a la identificación de personas o grupos vulnerables. Por ejemplo, la edad, el sexo, los antecedentes patológicos familiares, el clima, entre otros. A diferencia de los marcadores de riesgo que no pueden modificarse, los factores de riesgo pueden controlarse y evitarse, lo que permite tomar decisiones para su modificación positiva en el proceso salud-enfermedad. La identificación de personas y grupos en riesgo por parte del equipo de salud permite dirigir las acciones hacia aquellas personas o grupos más vulnerables para evitar la aparición del riesgo o del daño a la salud, favoreciendo los comportamientos saludables a través de acciones integrales de salud. Para lograr efectividad en las acciones de atención integral, el equipo de salud debe trabajar con enfoque de riesgo, definido por la Organización Mundial de Salud como la aplicación del método clínico epidemiológico para el estudio del riesgo, los factores de riesgo y la condición de riesgo individual o colectiva, mediante lo cual los servicios de salud planifican y ejecutan las acciones pertinentes para modificarlos o eliminarlos en personas, familias y comunidades. El enfoque de riesgo también se ha definido como la aplicación de un sistema de principios teóricos y prácticos desarrollados por la epidemiología para facilitar el control de los problemas de salud. El enfoque de riesgo se sustenta en los siguientes principios. Los problemas de salud no son igualmente importantes. Pueden valorarse y diferenciarse en función de algunos criterios como frecuencia, gravedad, vulnerabilidad, entre otros. Existen diferencias en cuanto a la importancia de las causas de los problemas que afectan la salud. Cada persona o grupo tiene un perfil de riesgo diferente y se debe priorizar a las personas y grupos de mayor riesgo. El enfoque de riesgo permite trazar estrategias de promoción de salud, prevención y control de riesgos y enfermedades a nivel individual y colectivo, y consta de las etapas siguientes: identificación del riesgo, definición de personas o grupos expuestos, determinación de la magnitud y distribución del riesgo, así como sus particularidades, es decir, la medición del riesgo, reconocimiento de factores asociados, evaluación de la disponibilidad de recursos para enfrentar el problema, planteamiento de las medidas a tomar y elaboración de un plan de acción dirigido a la solución del problema. Por último, pasaremos a enunciar los usos fundamentales del enfoque de riesgo. Ellos son: identificación de necesidades de atención, determinación de prioridades, selección y aplicación de intervenciones, planificación de las acciones integrales de salud. Usted puede ampliar este contenido en la bibliografía
que aparece en el CD de la asignatura. A continuación le proponemos las siguientes tareas docentes que le ayudarán en su autopreparación del tema. Número 1. Elabore un cuadro resumen que contenga las medidas de riesgo que estudian frecuencia, asociación e impacto, el cálculo de cada una de ellas, así como su interpretación. Para ello, puede apoyarse en la lectura del capítulo 7, Epidemiología en la atención primaria, del libro Temas de Medicina General Integral, tomo 1, y en el capítulo 14, Determinantes del estado de salud de la población, del libro Fundamentos de Salud Pública. Tarea número 2. Resuma en un párrafo la importancia que tiene para el equipo de salud el trabajo con un enfoque de riesgo, para lo cual debe tener en cuenta sus usos y principios fundamentales. Para ello puede apoyarse en la lectura del capítulo 7, Epidemiología en la atención primaria, del libro Temas de Medicina General Integral, tomo 1, y en el capítulo 14, Determinantes del estado de salud de la población, del libro Fundamentos de Salud Pública. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la medición del riesgo es una herramienta estadístico-matemática y a la vez una categoría epidemiológica fundamental, basada en la teoría de las probabilidades, sin la que no hubiese sido posible la validación poblacional de muchos de los avances operados en el campo de la salud humana. La medición del riesgo absoluto cuantifica la probabilidad de sufrir un daño a la salud en una población. El riesgo relativo brinda información relacionada con la fuerza de asociación entre un factor de riesgo y un daño a la salud. El impacto potencial en la reducción de la incidencia de un daño a la salud como consecuencia de un factor se estima a partir del cálculo del riesgo atribuible. La aplicación del enfoque de riesgo permite trazar estrategias para la promoción de salud, prevención y control de riesgos y enfermedades a nivel individual y colectivo. Con este tema se concluyen los contenidos relacionados con la medición y el enfoque de riesgo en salud. En la próxima actividad orientadora, se comenzará el estudio del componente demográfico del estado de salud de la población, lo que les permitirá la interpretación y análisis de sus principales indicadores.